Hola a todos, bienvenidos a este shiur. Como todos los Motzai Shabbat, la verdad que es una alegría y un honor que estemos acá compartiendo este momento En 15 días. con un poco de Torah. Voy a silenciar acá a los amigos. Y bueno, y ahora sí vamos a dar comienzo a este shiur, a este Bezrat Hashem, precioso shiur, un shiur que nos va a enseñar un poquito más de la sabia y vasta sabiduría que hay en la Torá Kedoshá. Como ustedes vieron el título decía, ¿qué verajá dijo Jonathan Pollard al salir de la prisión? Y bueno, acá hay dos preguntas, porque una pregunta es la que pregunto, ¿qué verajá dijo? Pero otra pregunta es, ¿quién es ese Jonathan Pollard, ¿no? Que nombramos ahí? Algunos sabrán, algunos no sabrán, entonces para que todos más o menos tengamos un poco de información y sepamos de qué es lo que vamos a hablar, vamos a contar un poquito acerca de esta persona, Jonathan Pollard, y vamos a hablar un poquito sobre la verajá que tuvo que decir y lo que se deriva de ello también. Entonces, un poco de historia. Jonathan Pollard es una persona yehudí americano. ¿Sí? Él no fue israelí, él nació en Estados Unidos, en Texas, y su papá lo educó en una América de entonces, la cual era una América más laica, no había muchos sentimientos de Torá, mucha educación con Torá, pero el papá le inculcó a su hijo muchísima fe y orgullo judío. ¿Sí? Le inculcó muchísimo eso de que somos un pueblo especial y somos Yehudim antes que ser americanos. Es así que bueno, Jonathan creció, estudió en ciertas universidades buenas. Con el paso del tiempo logró entrar a una oficina gubernamental importante de secretos, de temas relacionados con la política de exteriores, con lo que es todas las relaciones que tenía Estados Unidos con otros países y ciertas cosas de estrategia que no todo el mundo las sabía, eran cosas muy ocultas para el público en general. Y vamos a acordarnos que estamos hablando en el año 1985. En el año 1985 había todavía lo llamado la Unión Soviética. Como todos sabemos, Rusia, que hoy en día, bueno, dejó de ser la Unión Soviética, hay muchos países que se liberaron, se separaron de lo que era la Unión Soviética. En esa época era el país, uno de los países más grandes del mundo y estaba en una guerra fría, lo que se llamó la Guerra Fría, con Estados Unidos. ¿Sí? Muchísimos años, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó unas relaciones muy tensas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al final, en el año 1991, dejó de existir la Unión Soviética como tal, se separaron los países y quedó el país de Rusia como el principal, como el más grande, que era la antigua Unión Soviética. En esa época, como estamos diciendo, había muchas peleas internas así entre lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Israel era un país el cual era aliado de Estados Unidos. Y la Unión Soviética, en cambio, era aliada de todos los países que rodeaban a Israel. Egipto, Siria, Jordania, todos los países que hicieron guerras con Israel, con el Estado de Israel, eran aliados de Rusia, de la Unión Soviética, no de Rusia, de la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética estaba en contra de Israel, del país, de todo lo que se estaba desarrollando allá, por ser principalmente aliado de Estados Unidos. En las guerras de 1956, que hubo una guerra, en 1967 y en 1973, que fueron las guerras de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, en esas guerras la Unión Soviética le dio un montón de armamento a Egipto, a Siria, a Jordania. Por eso fue
milagro tremendo esas guerras, que Israel logró ganar esas guerras. Fue algo que Hashem ayudó de una manera increíble. Alguna vez hablamos un shiur sobre ese tema, el que recuerdo. El tema es que en ese entonces, al ser que Israel estaba rodeada de estados árabes que tenían una enemistad muy fuerte con Israel, y por eso que hoy en día que se hicieron esos pactos de paz con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, es algo increíble porque eran países que se educaron a sus hijos a odiar y a tratar de destruir a lo que es el Estado de Israel. Por eso es algo realmente, un suceso maravilloso que está ocurriendo en estos días. Pero bueno, en ese entonces no era así, era una guerra muy, muy, muy fuerte, indirecta, no era una guerra frontal, era una guerra indirecta. Y en esa guerra, Estados Unidos... Nacional, hombre al piso, cae el Rich Andrade, pita la falta del juez central. Listo. Entonces, en esa guerra de ese momento, era muy, en esa guerra fría que había entre Estados Unidos y Rusia, había muchos secretos que Israel necesitaba para saber defenderse de esos países que lo rodeaban a Israel. Entonces, en el año 1985, como decimos, un poco antes, este señor llamado Jonathan Pollard, que él trabajaba en una oficina gubernamental importante de secretos creo que del FBI. Entonces, él vio muchos secretos que le podían venir muy bien a Israel. Secretos de armas que tenían los países vecinos, las compras que hacían de Rusia, de la Unión Soviética, todas esas cosas que podían ayudar mucho a Israel a defenderse y a saber dónde estaban esas armas para una posible guerra, un posible problema que haya con esos países. Entonces, él hizo algo que, vamos a decir, yo todo lo que estoy diciendo es algo que, mi opinión personal, no puedo decir si hizo bien o hizo mal, pero bueno, él tomó la decisión de compartir estos secretos, que eran secretos de Estados Unidos, con Israel, que Israel era un país aliado de Estados Unidos, ¿sí? No era un país enemistado, no estaba dando secretos al enemigo, sino secretos a un país aliado. Entonces, sí hizo mal por haber hecho eso, pero bueno, él, como dije, tenía sus buenas intenciones. Pero cuando el FBI se dio cuenta de eso y descubrieron este espionaje que estaba haciendo este señor, dándole secretos a Israel, lo llevaron a juicio. Entonces, normalmente un juicio que se hacía a casos similares, a casos donde se agarraba a un espía de un país aliado, de un país amigo, que pasaba secretos. Entonces, se hacía un juicio de 10 años de cárcel. El máximo, el peor juicio que se hizo fueron 14 años de cárcel. Pero por alguna razón no entendible, una razón la cual todavía no se sabe exactamente qué es lo que tanto le molestó a Estados Unidos en este espionaje, le decretaron a él cadena perpetua. Y empezó esa cadena perpetua estando 7 años en una cárcel, totalmente aislado él como persona, no podía tener acceso a nada. Estuvo 30 años, desde el año 1985 hasta el año 2015, en una cárcel de Estados Unidos. Como dije, los primeros 7 años estuvo en un lugar mucho más, una prisión mucho más hermética, después pasaron a otra prisión, pero también estuvo ahí por muchísimos años. Y era cadena perpetua. En el año 2005 creo que decidieron dejarlo hasta 30 años. Y así es que en el 2015, este señor llamado Jonathan Pollard sale de la cárcel, pero todavía con 5 años más de como prisión en su departamento, ¿no? Lo que se llama, tiene un nombre ese. No podía salir de la ciudad de Nueva York, tenían que estar todo el tiempo con alguna cadena, con alguna pulsera que lo seguían, de noche tenían que estar en su casa, no podía salir, unas cuantas podían entrevistarse a ningún medio, no podía tener internet, unas cuantas cosas que le prohibieron esos 5 años. ¿Y por qué hablo de este señor ahora? ¿Qué tiene que ver? Porque justamente en Israel
esta semana pasada se acaban de cumplir los 5 años. Y en los periódicos de Israel, en todos los medios de comunicación, salieron con esa gran noticia que ya esta persona, Baruch Hashem, terminó su cárcel, su condena, y puede ahora subir a Israel, que era su anhelo de toda la vida, para poder juntarse con su familia, con sus amigos, con toda la gente, y realmente estar en la tierra de Israel que él tanto quería y tanto apoyó en su momento, aunque sea que según algunos no le respondieron como tenían que responderle. Esto es más o menos la historia para que sepamos de quién estamos hablando. Un dato curioso de este señor es que él hizo teshuvá en la cárcel. Él no era religioso, no estaba cerca de la Torá, y en la cárcel, bueno, es entendible, ¿no? Con tantos sufrimientos y todo eso, se apegó a la Torá, a las mitzvot, y Baruch Hashem se hizo una persona que cumple con la Torá y las mitzvot. Creo que es algo muy bonito. Y el mensaje que a mí más me quedó marcado de esta historia, que la aprendí esta semana, no se crean que yo soy un gran historiador, es que esta persona demostró que antes de ser americano, él es yehudí. Y él lucha y luchó por su pueblo, más que por su país. Nosotros vivimos en países en los cuales podemos, de alguna manera, sentirnos agradecidos con el país o con lo que sea, pero saber y nunca olvidar que nosotros primero somos yehudim y después somos otra cosa. En algún momento él dijo, Jonathan Pollard dijo en la cárcel, en una entrevista que le hicieron o que habló con su abogado, que él prefería estar en la cárcel por muchísimos años y no que unas familias en la tierra de Israel sufran por causa de algún enemigo que podía haberle hecho algo malo, y él lo que quiso fue ayudar justamente para que esas cosas no pasen. Entonces, bueno, es una alegría, es algo bueno que un yehudí se libere de la cárcel, una persona que hizo bien para el pueblo de Israel, entonces es un momento de alegría. Todo esto es para que conozcan un poco ustedes quién era esta persona que pusimos en el título del shiur. Pero la pregunta segunda es, ¿qué verajá él dijo? Él estuvo tantos años en la cárcel, ¿qué verajá le tocaba decir cuando salió por fin de la cárcel? Y... ¿No? ¿Sí? ¿Alguien quiere responder? Agomel. Agomel, muy bien, Sergio, excelente, muy bien. Él lo que tuvo que decir, ¿cuál era qué verajá era? Verajá de Hagomel. Y eso es lo que vamos a tratar, Bezrat Hashem, en este shiur. Vamos a intentar, Bezrat Hashem, hablar un poquito de alajot, de leyes, acerca de esta verajá tan preciosa, esta verajá tan bonita, que es una verajá de agradecimiento a Hashem por una situación que una persona pasó. Entonces vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar con la perashá de la semana. Ustedes saben que en esta perashá que leímos, la perashat Vayetzé, está nuestras matriarcas, Lea, Rachel, ¿no? Y también Zilpá, Bilhá y Zilpá, que son las esposas de Jacob también. Muy bien, señora Liora, acá veo en el chat que la señora Liora puso también Baruch Matir Asurim, que significa cuando sale una persona de la cárcel, también dice esa braja. Excelente, señora Liora. Entonces, cuando Lea tuvo a 4 hijos, ella le dio un agradecimiento especial a Hashem. ¿Por qué? Porque Jacob, como dijimos, tenía 4 mujeres. Y tocaba, si se hace cuentas matemáticas, que cada mujer tenga 3 hijos, ¿no? 3 por 4, 12. Y Lea tuvo 4 hijos. Tuvo más, tuvo 6 al final. Pero cuando nació su hijo número 4, estaba muy agradecida con Hashem porque dijo, gracias a Hashem que me diste más de lo que me corresponde a mí. ¿Y cómo llamó a ese 4 hijo? Con agradecimiento a Hashem, lo llamó Yehuda, que significa, incluye la palabra Hoda'á, es la raíz de la palabra Hoda'á, que significa agradecimiento a Hashem por haber recibido ese hijo.
Dice la Gemara algo increíble. Dice la Gemara, desde el día que se creó el mundo hasta que vino Lea, no hubo nadie que le agradeció a Hashem como Lea le agradeció a Hashem. Y es increíble porque en verdad, imagínense ustedes, estuvo Adán Rishon cuando se salvó a Hashem, lo salvó de la muerte, está escrito que él dio un agradecimiento a Hashem. Noah en la Teba, terminó la Teba, le hizo un sacrificio de agradecimiento a Hashem también. Abraham Avinu, Yitzhak, ¿cómo puede ser que no se cuente a nadie y que Lea sea la primera que agradece a Hashem? Entonces escuché una respuesta muy bonita que dice, es verdad, tú puedes agradecer, y Adán agradeció, y todos agradecieron, por supuesto que agradecieron a Hashem, pero Lea agradeció a Hashem de una manera muy original, una manera que su agradecimiento perduró por la eternidad. Cuando una persona agarra a su hijo y le pone un nombre, y cada vez que va a pasar y todos los días va a decirle Yehudá, 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 va a estar todo el tiempo mencionando ese agradecimiento. Va a recordar, mira, lo llamo Yehudá. ¿Por qué lo llamo Yehudá? Por agradecerle a Hashem, y va a estar todo el tiempo agradeciendo, va a ser un agradecimiento eterno hacia Hashem. Y esa fue la gran idea y el gran aplauso que la Gemara le da justamente a Lea por haber llamado a su hijo Yehudá. Ustedes saben que nosotros, el pueblo judío, es llamado Yehudim. ¿Por qué somos llamados Yehudim nosotros? Entonces, en verdad somos llamados Yehudim porque la mayoría de nosotros que estamos como pueblo judío hoy en día somos descendientes de la tribu de Yehudá, ¿sí? De este hijo de Lea. Pero también porque quisieron ponernos a nosotros ese agradecimiento, ese punto de agradecer a Hashem que es tan bonito y tan importante para los ojos de Hashem. Por eso también nos llamamos nosotros Yehudá. Ustedes saben que nosotros hacemos todos los días, decimos en la tefilá, Mizmor Letodá. ¿Qué es ese Mizmor Letodá? Es un Mizmor justamente de agradecimiento a Hashem. En vez de traer un corbán, un sacrificio de agradecimiento a Hashem, nosotros decimos ese Mizmor, que es el Mizmor Letodá, que es un Mizmor de agradecimiento hacia Hashem. También en el corbán, en Pesach, cuando viene Pesach, ustedes saben que cada fiesta hay un capítulo de Tehilim, el cual se dice al comienzo de la fiesta. Antes de empezar la tefilá, se dice un capítulo de Tehilim relacionado con la fiesta que va a empezar. Entonces, cuando es Pesach, el Mizmor que se eligió para introducir a las tefilot de Pesach es el Mizmor de agradecimiento a Hashem. Y de ese Mizmor se aprende la verajá de Hagomel. Ahora vamos a nombrar este detalle también, justamente porque Pesach fue una fiesta donde Hashem salvó al pueblo de Israel, entonces por eso corresponde ese Mizmor, que es el Mizmor de agradecimiento a Hashem por haber salvado al pueblo de Israel. Nosotros sabemos, y lo tenemos presente siempre, que tenemos que agradecer por lo que tenemos. Porque cuando una persona agradece por lo que tiene, Hashem le manda lo que no tiene, lo que le falta. Y cuando una persona se queja de lo que le falta, puede ser que haya momentos que Hashem le quite lo que sí tiene una persona. Y hay que saber una naturaleza humana. La naturaleza humana nuestra es que una persona cuando agradece, entonces él recuerda ese agradecimiento y valora lo que tiene. Pero cuando una persona no agradece por lo que sí tiene, ya se le hace como algo normal, como algo que le corresponde, y por ende termina al final no agradeciendo por nada. Y cuando lo pierde es que recién se da cuenta cuánto tenía que agradecer a Hashem por lo que sí le dio. Un ejemplo actual y simple. Todos nosotros estamos deseando simplemente volver a lo que vivíamos hace un año atrás. La libertad de salir, de poder ir, venir tranquilos, sin tapabocas, sin barbijo, sin todas las distancias sociales, poder viajar tranquilos a visitar a nuestros parientes, ¿sí o no? ¿Y qué? Y nosotros ahora estamos limitados. ¿Cuánto sentíamos agradecimiento cuando teníamos esas cosas? No lo sentíamos, era algo normal. Entonces, estábamos en esta situación para saber valorar
y poder agradecerle a Hashem por lo que sí tenemos ahora. Y cuando agradezcamos a Hashem, entonces realmente ahí Hashem nos va a devolver las cosas que nos faltan también ahora. Es por eso que decidí este shiur, dar un poquito de esta salahot de agradecimiento a Hashem. Hay que saber que agradecerle a Hashem no es simplemente una cuestión de ética, de algo bueno, de un buen consejo que una persona le puede dar a otro, sino la Torá también nos da alajot para saber cuándo hay que agradecerle a Hashem y en qué situación y cómo agradecerle a Hashem. Por eso traje el libro que hablamos, si se recuerdan la semana pasada, sobre las alajot, el libro llamado el Shulchan Aruch. Les voy a mostrar, fíjense, este libro yo no sé si ustedes lo leen al revés porque mi cámara me sale al revés, pero acá lo que dice es Mishnah Berurah, ¿sí? Si alguno recuerda, este libro Mishnah Berurah es un libro de alajot, el cual nombramos la semana pasada, y la cual nos trae el Shulchan Aruch arriba, que es el libro por excelencia de las alajot, y abajo la explicación, ¿cómo se llama? El musar, el alajá, la explicación del alajá que trae el Shulchan Aruch. Entonces, en el Simán, en el capítulo número 219, Resh Yud Tet, el Shulchan Aruch nos habla acerca de las alajot tan importantes que son agradecerle a Hashem. Y como dijo antes Sergio, la verajá de Birkat HaGomel. Esta verajá, que es la verajá por excelencia de agradecer a Hashem cuando a una persona le pasa algún milagro o alguna situación difícil, que él tiene que agradecerle a Hashem. Entonces, dice el Shulchan Aruch así: hay 4 personas que tienen que agradecer. Aquellos que fueron en un barco, cuando ya salieron, subieron del barco, aquellos que fueron por desiertos peligrosos, aquellos que estaban enfermos y se terminaron curando, y aquellos que estuvieron en una cárcel y salieron a la libertad. Entonces, si yo pregunto, ¿qué verajá tuvo que decir Jonathan Pollard? Pues tuvo que decir la verajá de Agomel porque estuvo en una cárcel y por fin salió a la libertad. ¿Y por qué justamente estos 4? Entonces, los que van en el mar, acuérdense que estamos hablando en épocas antiguas, en épocas donde no existían aviones y la gente iba por mar, iba por barcos, y tormentas, y subían los barcos y bajaban. ¿Cuántos barcos naufragaron en los océanos y nosotros ni sabemos? ¿Cuántas cosas hubo ahí? Entonces dice, fue por el mar, una persona viajó por el mar, llega a su destino, tiene que decirle la verajá de Agomel a Hashem. Voy a decir la traducción de la verajá que se dice justamente para que entendamos las palabras. Se dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hagomel lehayavim tobot, shegemalani kol tub. Significa, bendito eres tú Hashem, Rey del mundo, que le diste, le pagaste o lo premiaste a la persona, aunque sea que no era un tzadik, aunque sea que tenía ciertos pecados, con todo lo bueno. Y Agomel Hayavim Tobot, el que le dio a los pecadores, a la gente que no se merece cosas buenas, Shegemalani Koltub, que también a mí me diste todo lo bueno, todo lo mejor, que es poder llegar a mi destino en paz. Esa es la verajá que se dice. Y el que escucha esa verajá contesta a él Shegemalha Koltub, Hui Malha Koltub La'av Sela. Aquel que te dio a ti esta cosa buena, que siempre te siga dando cosas buenas a ti por siempre, por eternidad. Esta es la verajá que se dice cuando una persona viaja en un barco, cuando una persona va por el desierto, cuando una persona está enferma y está en la cama, y cuando una persona sale por fin de la cárcel. Entonces, como todas las alajot del mundo, esta alajá tiene sus características, sus condiciones. Hay que saber cuándo decir esta verajá. Entonces, eso es lo que el Shulchan Aruch amplía y sigue hablando. Por ejemplo, hoy en día nosotros viajamos en avión. Por eso cuando viajamos en un avión y llegamos de vuelta al destino que queremos llegar, ¿sí? No solamente que estamos de paso en una ciudad, sino cuando por fin llegamos al avión, al lugar de destino, vamos a la sinagoga, cuando subimos a la Torá, nos invitan a subir a la Torá, en ese momento se dice esa verajá frente a todo el mundo y todos contestan, aquel Shekemahá Koltub,
Entonces, esa verajá tiene sus condiciones como dijimos. Esa verajá, como dice el Shulchan Aruch, sigue diciendo el Shulchan Aruch, esta verajá hay que decirla delante de 10 personas. Y esta verajá normalmente se acostumbra a decir en el momento de la lectura de la Torá, porque sabemos que hay 10 personas ahí. Y cuando hay menos de 10 personas no hay que decirla. ¿Qué pasa si sí la dijo? Entonces que no la vuelva y la repita con el nombre de Hashem, sino que la diga sin el nombre de Hashem. Y el Shulchan Aruch sigue dando más detalles acá, por ejemplo, el tema del viaje. ¿Cuánto tiempo de viaje tiene que una persona para poder decir esta verajá? Mínimo 72 minutos. ¿Sí? Un vuelo que es menos de 72 minutos no se acostumbra a decir esta verajá. ¿Por cuánto tiempo una persona puede decir esta verajá? Por lo menos es mejor que lo diga apenas llega, el día siguiente que va a la sinagoga y sube al Sefer Torah, que diga esta verajá. Y si no la dijo, entonces dice Shulchan que la puede seguir diciendo cuando lo recuerde. ¿Sí? Muchas veces una persona viaja y tiene dudas, tengo que decir, no tengo que decir, el camino fue un camino que habían casas en el camino, entonces quizás no tengo que decir, o quizás sí tengo que decir porque al final era un camino muy largo. Entonces, frente a cada situación, por supuesto, cada uno que pregunte a su rab exactamente en su situación cuál es la verajá, si tiene que decir o no tiene que decir esta verajá, pero recordar que hay una verajá preciosa que una persona la tiene que decir cuando le pasa algo bueno. Como dijimos, cuando uno dice una verajá, entonces por supuesto que Hashem le manda a él mucho más, una verajá mucho más grande. En el tema de una enfermedad, cuando una persona estuvo enfermo y tiene que decir esta verajá, está escrito que tiene que ser una enfermedad que lo deje en cama. ¿Sí? Ahora estamos con este virus. Si una persona estuvo en cama 3 días por este virus, tendría que decir la verajá de Comel. Tiene que ir a la sinagoga y decir la verajá de Comel. ¿Sí? Si es una mujer, entonces ella puede ir a la sinagoga y cuando otro hombre, ahí justo está preguntando la señora Liora la pregunta que va a decir. Cuando una mujer quiere decir esta verajá de Comel, entonces va a la sinagoga y es común que normalmente cualquier persona viaja, viene, va y se dice la verajá de Comel y entonces ahí se anuncia y se dice, la que quiere salir y de Jehová, la persona que quiere salir con esta verajá, quiere, como si fuera que él la dijo, que conteste amén fuerte cuando la persona que ahora sube la Torá va a decir la verajá de Comel. Y de esa manera se puede decir así. Si una persona tiene un esposo, un padre, un hijo, que lo quiere decir por ella, hay ciertas características, pero se puede también. Hay que averiguar bien, pero se puede que una persona a otra la diga. ¿Sí? Entonces, esta verajá de agradecimiento, como digo, se dice en la sinagoga, por supuesto, pero también se acostumbra a hacer cuando a una persona realmente le pasó un milagro, le pasó algo y se salvó. Entonces, en esa fecha es bueno que una persona haga una fiesta de agradecimiento a Hashem. Se llama Seudat Hoda'ah, una seudá, una comida de agradecimiento a Hashem. En ese momento la persona invita a la gente que quiera, se para, dice unas palabras, le agradezco a Hashem por esta situación, que tuve en un carro y casi chocaba y casi no sé qué pasaba y me salvé de esto, entonces le quiero agradecer a Hashem y hago esta fiesta delante de todos. Ustedes saben algo muy curioso. En Israel se hizo un canal telefónico. Cuando a una persona le pasa algo, entonces él graba un mensaje por teléfono y dice, voy a contarle mi historia y le quiero agradecer a Hashem, y deja un mensaje en el teléfono agradeciendo a Hashem por lo que pasó. Y cualquier persona, una persona quiere llamar, quiere escuchar una historia bonita. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros a veces nos gusta escuchar una historia bonita, ¿sí? Una historia que nos llene de fe en Hashem, una historia que nos ayude? Agarramos el teléfono, marcamos ese número y escuchamos la historia de esta señora que agradece a Hashem. Y no solo eso, hay miles de historias sobre personas que tuvieron un problema y dijeron, Hashem, si tú me ayudas con esta situación, yo voy a hacer público tu ayuda que me diste, que hiciste conmigo en esta situación que tuve. Y realmente dicen que tuvieron muchos milagros, cosas increíbles que les pasó justamente por agradecerle a Hashem con esa situación difícil que tenían. También el Ben Ish Chai, es un libro de Alajot muy importante, él trae que cuando una persona es una segulá, es un augurio bueno, que fue escrito ya hace muchos años atrás a manos de un rab llamado Rabbi Yehuda Hasid,
que él dice que una persona que tiene un problema, que él prometa que cuando acabe ese problema, él va a hacer una fiesta y va delante de 10 personas a decir Nishmat Kol Hay. Nishmat Kol Hay, para el que no sabe, es la parte de la tefilá en Shabbat que se dice antes de Ishtabach. Eso lo recomiendo muchísimo que lean la traducción de eso, que es algo realmente increíble y bonito. Esa tefilá de Nishmat Kol Hay. Entonces, eso era, por ejemplo, dijimos, cuando uno está enfermo, tiene que ser 3 días en cama. Si es una enfermedad fuerte, por ejemplo, le agarró, por decir, apendicitis, si estaba en una situación difícil y le hicieron una cirugía o lo que sea, también tiene que decir verajá, aunque estuvo menos de 3 días en cama. Igual tiene que decir una verajá. Y así hay condiciones, como dije, cada uno que pregunte, pero hay condiciones para ciertas cosas. Estuvo en una cárcel, lo nombramos, hay mahloket, ¿por qué estuvo en una cárcel? Pero al final se acostumbra que si una persona estuvo en una cárcel, tiene que decir la verajá con él también. Si una persona viajó, como dijimos, viajó en un avión o viajó en un carro y fue mucho tiempo en un carro, también tiene que decir esta verajá. Y en verdad esta verajá se podría decir por cualquier otro milagro que le pasó. Una persona que se le cayó, casi se le cayó una pared encima de su cabeza y se salvó, tiene que agradecer a Hashem. Y así unas cuantas cosas más, una persona que tiene un milagro tendría que agradecer a Hashem. ¿Sí? Quiero decirles algo muy bonito también que tiene que ver con este tema. Ustedes saben que en el despertador, cuando nosotros escuchamos a la mañana el despertador, una persona, ¿cuál es la reacción natural de una persona? El despertador lo apaga así 5 minutos más, ¿no? Snooze, que aguante un poquito más, a ver si de repente se puede dormir un poquito más, ¿no? Que una persona a la mañana está cansada. ¿Ustedes saben cuál es la visión de la Torá y de la mitzvot acerca de un despertador? Nosotros todas las mañanas decimos una verajá de agradecimiento al despertador. ¿Cuál es la verajá esa? A ver, Sergio, ¿cuál es la verajá que decimos nosotros del despertador? Bendito eres tú, Hashem, Rey del universo. Muy bien. Nosotros decimos Anoten la Sahvi Binah la Avhain B'yom U'Belayla. La primera verajá que decimos, ¿cuál es? Cuando escuchamos al gallo cantar. El gallo canta por la mañana, era el despertador de antes, ¿no? Ya seguramente va a llegar la moda de vuelta de ese despertador, porque el despertador nuestro que tenemos nos aturde y nos molesta, ese tiene un sonido especial. Si ven como todo se vuelve a la naturaleza y las cosas que lo mejor es la naturaleza. Pero bueno, la verajá es que le dio al gallo la sabiduría para poder despertarnos a nosotros, a diferenciar entre el día y la noche, y por ende cantar y por ende que nosotros nos despertemos. Entonces imagínense ustedes cuál es la visión de la Torá acerca de los agradecimientos que tenemos que hacer. Una persona se levanta por la mañana, una lista de verajot, de agradecimientos a Hashem. Hashem, gracias que me abriste los ojos que puedo ver. Gracias que puedo moverme. Gracias que puedo caminar. Gracias que me diste ropa para vestirme. Gracias que me hiciste un yehudí que puedo cumplir mitzvot. Y así todo el tiempo es agradecimiento, porque acuérdense de esto, la naturaleza humana es cuando tú no agradeces, automáticamente te empiezas a quejar. Cuando uno se empieza a quejar, ahí empiezan los problemas. Ustedes saben que lo primero que decimos a la mañana, antes de esas verajot que nombramos ahora, ¿qué es lo primero? Para eso uno se levanta a la mañana, ¿qué es lo primero que tiene que decir? Modé ani lefaneja. Le agradecemos a Hashem que nos devolvió el alma. Ustedes saben que gramaticalmente modé ani está mal. En hebreo no se utiliza primero modé, que es agradezco yo. No se dice agradezco yo en hebreo, se dice yo agradezco. Tendremos que decir apenas nos levantamos ani modé, yo agradezco. Entonces, ¿por qué Jajamim cambiaron el orden normal que se debería decir, el orden gramatical que se debe decir? ¿Saben por qué? Porque imagínense ustedes una persona que se levanta a la mañana y lo primero que dice es ani, yo.
Eso no está bien, eso es orgullo, ¿no? ¿Cómo vas a empezar el día diciendo yo? Empieza el día diciendo modé. Empieza el día diciendo gracias. Cuando tú empiezas el día diciendo gracias, ahí empiezas el día maravilloso y continúas el día maravilloso todo el tiempo. Voy a terminar con una segulá muy bonita que vi en un libro. La verdad es algo que yo siempre lo pensé y lo escuché una vez. Es un consejo que se los voy a decir a ustedes porque son mis oyentes fijos y es un consejo que vale mucho dinero. Porque realmente es algo muy, muy valioso y muy bueno. No hay dinero que lo pueda pagar este consejo. Es algo muy, realmente, pruébenlo, compruébenlo y díganme si funcionó o no funcionó. El consejo es el siguiente, escuchen bien. Una persona tiene que hablar con otra persona acerca de algo que ellos no están de acuerdo, acerca de que ellos discuten, algo que ellos no se entienden en eso. Y él sabe que va a generar un poco de asperezas, llamarlo así. ¿Cómo él tiene que hacer para hablarlo y que sea bien recibido y que las cosas fluyan de la mejor manera? Sí, puede ser entre un marido y una mujer, puede ser entre un padre y un hijo, puede ser entre dos amigos, puede ser entre dos hermanos, lo que sea. ¿Saben cuál es una manera increíble? Cuando tú vas a hablar con él, en el momento que tú te diriges hacia hablar con él y mientras hables con él, si en tu cabeza lo único que tienes es los puntos negativos de esa otra persona, entonces vas a fracasar, vas a pelearte con esa persona, va a haber un sentimiento malo. Si en cambio tú en el momento que te diriges hacia él y hablas con él, realmente te enfocas en las cosas positivas que él tiene, vas a ver cómo va a fluir de una manera mucho mejor lo que tú vas a decir, cómo él lo va a recibir y cómo las cosas van a fluir de una manera maravillosa. Voy a explicarme un poquito más. Toda persona que nosotros conozcamos, toda persona, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Todas. Yo no creo que exista una persona que sea totalmente malo. Puede haber alguno por allá, pero en general las personas con las que nos codeamos nosotros son gente que tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Si tú, en el momento que vas antes de hablar con él, te empiezas a mentalizar en los puntos buenos que él tiene. Mira, es una persona que a veces habla fuerte, por ejemplo, ¿no? Me habla muy fuerte, me grita, pero él en verdad lo que quiere es ayudarme, lo hace de una manera mala, pero me quiere ayudar a mí. Y dice cosas que algunas me ayudaron, algunas veces hizo esto bueno, me acuerdo cuando ayuda a tal persona con cierta cosa, y tú vas enfocado con las cosas buenas que esa persona tiene, tú vas a ver como cuando tú le vas a hablar, te va a ir bien, te va a ir de maravilla. Cuando en cambio una persona tiene enfocado las cosas negativas, Hasbe Shalom, va a haber problemas con esa persona. Este consejo, la verdad, es un consejo que quizás lo escuché alguna vez o quizás no sé si lo deduje yo solo, no sé. Pero compruébenlo, me van a agradecer. ¿Por qué lo digo en esta situación, este consejo? En primer lugar, porque había un comentarista en la Perashá, justamente Rab Chaim de Volozhin, que él dice justamente esta misma idea. Dice, tú tienes un enemigo, tú quieres que él no sea más tu enemigo, piensa en las cosas buenas de él y júzgalo para bien, piensa para bien, vas a ver cómo se va a transformar su enemistad en amistad. Entonces es un motivo. Segundo motivo, porque yo creo que está totalmente relacionado con lo que estamos hablando en este shiur. Cuando tú agradeces a Hashem, en otras palabras, entre comillas, tú estás viendo los puntos positivos de Hashem hacia ti. Tú estás viendo que Hashem te quiere a ti. Tú estás viendo que Hashem se preocupa por ti y te ayudó con esto, 1, 2 y 3 y 4 cosas. Cuando tú piensas positivo de lo que Hashem hizo contigo, eso atrae la energía positiva. Eso atrae que en verdad Él te siga dando. Eso atrae a que realmente tú seas mejor persona y tú pienses como mejor persona. Cuando Hasbe Shalom una persona piensa solamente, uy, ¿por qué esto sí? ¿Por qué esto me hicieron a mí? ¿Por qué Hashem no me ayudó con esto? ¿Y por qué no me salió este negocio? ¿Y por qué no esto? Entonces Hasbe Shalom, todo eso son energías negativas que una persona sola se las transforma. Y eso es lo que provoca al final que una persona no pueda recibir la bendición de Hashem. Porque Hashem está siempre dispuesto y predispuesto para darnos lo mejor a nosotros. Ciertas cosas no son buenas para nosotros y por eso Hashem no nos las da. Porque es algo malo y nosotros creemos que es bueno. No es bueno. Es malo y por eso Hashem no te lo da. Pero hay muchísimas cosas que son buenas y Hashem no las quiere dar.
El problema es que nosotros no tenemos el objeto para que se llene con esa bendición de Hashem. Cuando tú tienes un objeto, tienes un vaso y lo pones abajo de un chorro de agua, pero tu vaso está agujereado, está dañado y se va por el otro lado, aunque tú le reces a Hashem, aunque tú le pidas a Hashem, todo eso se filtra y se cae y se va. Para que tú puedas recibir la verajá de Hashem, tienes que consolidar, tienes que mejorar, tienes que armar tu vaso de la mejor manera. Y eso es cuando tú seas positivo, cuando tú le agradezcas a Hashem por lo que sí tienes. Cada agradecimiento que tú le haces a Hashem es un parche que tú le pones a tu objeto, a los huecos que tiene tu objeto. Y de esa manera, la verajá de Hashem realmente penetra, entra y te llega a ti también. Quiere Hashem que podamos realmente agradecer a Hashem, que podamos ver las cosas buenas y que nos transforme nuestro corazón a que realmente vivamos más felices cuando agradezcamos a Hashem. Que aprendamos mejor esta selajot, de las verajot de agradecer a Hashem, esta verajá de Agomel que dijimos antes. Este mismor, las bendiciones de la mañana, decirlas con más ímpetu, con más alegría, con más intención cuando decimos estas verajot, y que Bezrat Hashem, pronto Hashem nos saque a todo el pueblo de Israel de esta cárcel, que es todavía el galut, el exilio en el cual vivimos, nos acerque a la tierra de Israel y nos llene nuestros corazones de amor y agradecimiento a Hashem, y pronto nos mande el Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén. Amén. Gracias. Amén. Voy a responder, creo que hubo alguien que preguntó una pregunta en el chat, creo que la señora Liora. Ella escribió, ¿cómo agradecen las mujeres ya que suben a la Torah, ya que no suben a la Torah, ¿no? Se puede hacer siminián en casa, ya que las mujeres en Argentina no vamos a hacer ahora todavía. Entonces, bueno, creo que un poco dije el tema, es difícil, siminián no se puede decir, hay que decirlo con minyan, es una halajá. En casa, si tienes minyan y consigues 10 personas y son familiares y todo, sí se puede decir. Muchas mujeres que tienen familia y dicen la verajá en la sinagoga. Hay costumbres, algunas que sí, algunas que el marido dice, pero si una persona podría reunir en la casa y decirlo ahí con más de 10 personas, perdón, se puede. A ver, algo más, creo que hubo otra pregunta más adelante, un segundo. No. Vale, muchos me están agradeciendo, les agradezco a todos sus agradecimientos. Gracias a todos, de verdad muchas gracias a todos. Gracias. Los esperamos a todos en la semana que viene, a esta misma hora, por este mismo canal, para otro Shibur Bezrat Hashem que nos llene de energías para empezar la semana de una manera positiva. Shavuot, mucha verajá, todo lo mejor a todos. Gracias. Chao, Shavuot. Cosa es manejar la pelota y otra cosa es tener